Estamos de regreso. Vamos a conversar con... Espérate, Marta, dame un segundito que quiero cambiar acá el audio para que no tengamos problema del famoso eco que nos da el streaming. Con Marta Meneses, experta, ¿no? La tenemos ahí. ¿Cómo estás, Marta? Un gusto de tenerte con nosotros. Hola Buenos días. Marcelo, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Nosotros muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar del sueldo mínimo el 1 de julio, entiendo, ¿no? Que nuevamente El 1 de tenemos julio, un sí. reajuste del sueldo mínimo, Así estimada es, Marta, ¿no? así es. Eh, ya, ¿qué debemos saber respecto a eso, no? Tanto trabajadores como también los empleadores respecto a esta alza del sueldo mínimo. Ya, a ver, lo primero que tenemos que saber como trabajadores es que todo trabajador que tenga una jornada normal de trabajo, una jornada ordinaria de más de 30 horas, a contar del 1 de julio su sueldo base debe ser 500.000 pesos como mínimo, de ahí para arriba, ¿ya? Ya. A contar del 1 de julio. Entendemos que los sueldos del mes de julio generalmente se pagan a fines de julio, por lo tanto ahí es donde ellos van a poder mirar su liquidación, su sueldo y darse cuenta fácilmente si se les respetó el sueldo mínimo de los 500.000 pesos. Sueldo base, Ya. ya desde ahí se calcula la gratificación, los descuentos y se llega a un sueldo líquido. ¿Ya? Y por parte de los empleadores, por supuesto, el llamado es a acogerse a esta nueva norma, a aumentar los sueldos y también a hacerle frente a este desafío, sobre todo para las pymes. Ya sabemos que la espalda monetaria de las pymes es mucho más desafiante para ellos que para una gran empresa, debido a que necesitan más recursos, ¿ya? Y tienen que hacerle frente a esta alza, considerando además que el 60% de los trabajadores de las pymes ganan el sueldo mínimo. Entonces la alza para ellos es bien importante y es bien desafiante también este nuevo cambio para ellos. Sí, Marta, ¿en cuánto está hoy el sueldo mínimo? Hoy, antes digamos de 460.000. 400, o sea, 460.000. en el fondo de lo que yo recibo líquido como sueldo mínimo, debo tener un aumento de 40 lucas en el fondo, ¿no? Más 40 lucas. Aproximadamente, claro. Aproximadamente. Ya, Aproximadamente 40.000 pesos porque es el sueldo base. Entonces, entiendo. entre los aumentos y disminuciones, más o menos son 40.000 pesos líquidos también. Ya, 40.000 más. En el fondo, una persona que hoy día va a percibir 500.000 pesos de sueldo base, ¿cuánto es lo que más o menos recibe líquido? ¿Y de qué va a depender, digamos, no? Entiendo que hay algunas cosas que podrían variar eso, ¿no? Sí, ahí Marcelo, es importante considerar que si una persona tiene gratificación mensual, ya, si considera su sueldo una gratificación mensual, por lo general los 40.000 pesos van a ir casi líquidos también de aumento, ¿ya? Ya. Distinto es para quienes no tienen una gratificación mensual, porque ahí sí se produce un 20% más o menos de descuento sobre este líquido. Aproximadamente, estamos hablando de números bien aproximados. Sí, sí, porque varía, reitero, de un trabajador, de la empresa o de la pyme a la cual le preste claramente los servicios. Pero, ¿qué es la gratificación, estimada Marta? La gratificación es un concepto que se paga a los trabajadores que considera un pago por las utilidades de la empresa, ¿ya? Y la ley permite pagarlo de dos maneras. Se puede pagar a través de pagar un 25% de su sueldo mensualmente, ya aumentar en un 25% el sueldo, o repartir utilidades a final del año comercial. Ya, esas son son las dos formas para pagar la gratificación. La gratificación. Todas, todas las empresas, todos los pymes deben pagar esta gratificación. No, no todas. No todas, solo A ver, las empresas más comerciales. Por ejemplo, las de transporte no pagan, las empresas sin fines de lucro no pagan gratificación. Ahí depende del tipo de empresa también. ya. Ya, pero hablemos de empresas comerciales. Uh-huh. Entiendo que una fundación, por ejemplo, una corporación, no, habitualmente no tiene fines de lucro, esas no pagan gratificación, No pero pagan gratificación. una empresa comercial sí debe pagar esa gratificación, aun cuando no tenga Ajá. utilidades, por ejemplo, o sus utilidades sean muy bajas.
Es que por eso depende. Si la empresa decide pagar dentro del sueldo este 25% mensualmente, lo va a pagar tenga o no tenga utilidades. ¿Ya? Ahora, si decide repartir utilidades y no tiene para repartir, no reparte nada. ¿Ya? Lo más usual en nuestro país es que las empresas paguen este 25% adicional mensualmente y así se evita la repartición y todo lo que eso significa. Y esto es un derecho, digamos, adquirido ya, independientemente de que haya una utilidad. Te lo pregunto porque un empleador podría variar el pago podría decir, ¿sabes? Ya no voy a pagar el 25%, más bien voy a distribuir o repartir las utilidades. Eso lo puede hacer a discreción cuando quiera. Por año comercial. O sea, yo no puedo decidir a mitad de año pagarla distinta, solo por año comercial. Terminando el año, yo decido pagar este próximo año con otro mecanismo. ¿Esto debe informarlo? ¿Debe anexarlo a algún contrato? Claro, debe informarlo a sus trabajadores. Ojalá a través de un anexo también. De un anexo contrato, ya entiendo. Claro, porque el contrato de trabajo estipula, digamos, el pago de la gratificación, ya sea del 25 o de la distribución de las utilidades de fin de año. Lo debe estipular. Y entiendo que una empresa que tiene un número 5, 6, 10 trabajadores, ese 20, y con los sueldos mínimos, estoy hablando, ¿no? Con los sueldos mínimos, todos deben recibir el mismo tipo de gratificación, para decir el 25% de sueldo no puede variar, unos más, otros menos, en el fondo, ¿no? No, es el 25% del sueldo el que tengo que pagar. Con tope de 4.75 ingresos mínimos mensuales. Ahí hay un tope máximo, pero a lo menos debe ser el 25%. Este tope es fundamentalmente para aquellos sueldos que son muy altos, ¿no? Exacto. Sí, fundamentalmente porque ese 4,75 sueldos mínimo mensual. Ya entiendo perfectamente. ¿Qué más debemos saber a propósito de esta alza? Porque puede que a finales de julio nos vea reflejado mi aumento de salario mínimo. ¿A quién debo recurrir, estimada Marta, para hacer valer esto, ¿no? Y de verdad que yo me imagino que trabajadores y trabajadoras deben complicarse mucho porque, bueno, estamos hablando del empleador que habitualmente tiene un poder sobre nosotros, ¿no? Y la gente teme muchas veces reclamar a propósito de quedarse sin su fuente laboral, ¿no? Va a depender claramente de la relación que haya entre trabajador y empleador, pero siempre hay un temor respecto a si reclamo, pucha, a veces cosas que pierden trabajo, ¿no? Claro. Sí, mire, ahí nosotros como auditeris.com siempre llamamos primero al trabajador a intentar conversar con el empleador, ¿ya? Porque a veces puede ser que el empleador se haya equivocado, desconocimiento. Démosle el beneficio de la duda al empleador y preguntemos al menos qué pasó con mi aumento de sueldo mínimo. Ya, si el empleador definitivamente no me da la opción de corregir esto, existe un organismo fiscalizador para efecto de todas las leyes laborales. ¿Ya? Y esta es la inspección del trabajo y es ella la que recibe los reclamos de los trabajadores y se ocupa de ir a la empresa, de fiscalizar, de ver si se están cumpliendo las normas laborales y también de sancionar en el caso de que haya infracción. Y obligar al empleador también a cumplir. Sí, entiendo perfectamente. ¿Y qué pasa si una empresa define y estipula con esta alza que debe reducir personal? Porque, qué sé yo, no le da los números. ¿Eso es factible, digamos, que se utilice el artículo de necesidades de la empresa para poder despedir a personas a propósito de esta alza del sueldo mínimo? Es que, claro, las necesidades de la empresa, Marcelo, tienen que ser justificadas. ¿Ya? Debe ser una real necesidad de la empresa. Entonces, para utilizar esta causal, tengo que de verdad demostrar que, por ejemplo, no me alcanza como empresa, no me va a alcanzar con este aumento del sueldo para pagar la nómina que tengo. Ya tendría que de verdad demostrar que no le alcanza a la empresa. Y en ese demostrar, tal vez voy a tener que disminuir mi utilidad en el fondo, ¿no? Pero esa disminución de utilidad
finalmente no es un buen argumento, digamos, para demostrar, ¿no? Tendría que ser sostenido en el tiempo, no basta con que hoy día yo diga, oye, este mes gané menos utilidad y por ende voy a despedir a todo el mundo. No, tiene que ser sostenido en el tiempo. Una Sí. baja en la utilidad, pero sostenida. Sí, a propósito de eso, fíjate que el otro día estaba viendo una información, estaba leyendo un artículo fundamentalmente, y que mencionaba, eran algunas sugerencias y recomendaciones fundamentalmente para pymes, a propósito de esta subida y baja, o sea, al alza fundamentalmente del sueldo mínimo, y las sugerencias que se le señalaban a los pymes principalmente era que se hicieran un sueldo, más no establecer, digamos, que las utilidades son todas propias, digamos, de la persona. Entonces hacían daban una sugerencia, una recomendación de separar la persona dueña de la empresa, ¿no? Relacionado con la ganancia que se tiene en las pymes. Entonces decían, ¿sabe qué? Lo que se sugiere es que, en el fondo, el dueño de la pyme sea un trabajador más y poder ordenar finalmente la casa, ¿no? Porque esto puede ocurrir justamente que las pymes sean muy derrochadoras y que definan pagar incluso las cuentas de luz de la casa y finalmente va a perjudicar no solamente su pyme, sino que va a dejar incluso, podría eventualmente dejar gente sin su fuente laboral. Entonces hay que ser muy ordenado respecto a este tema, estimada Marta, ¿no? Claro, ahí las pymes tienen un gran desafío optimizar recursos, optimizar su carga financiera, y es parte de las evaluaciones que tienen que hacer para hacer frente, y no solo al aumento del sueldo mínimo. Recordemos que hace un par de meses atrás también se redujo la jornada laboral a 44 horas. En 2 años más tenemos que reducirla de nuevo y en 4 volver a reducirla. Entonces, para hacer frente a todo esto nuevo que está impactando, toda esta nueva normativa y que va muy en beneficio de la vida familiar de los trabajadores, el desafío es que las pymes precisamente se hagan asesorar para optimizar sus recursos, para optimizar sus procesos y para optimizar la carga financiera también. Ustedes prestan ese servicio, Marta, ¿no? Sí, por supuesto. En Auditeris prestamos ese servicio para ayudar a las pymes, a las pequeñas, grandes, medianas empresas a optimizar toda esta parte financiera. Y asesorarlos también precisamente con el tema de todos estos cambios que están ocurriendo y que es importante que también se mantengan informados para no caer en ilegalidades. Correcto. Auditeris.com, entiendo, ¿no? Auditeris.com, sí. Esa es nuestra página web. Marta, que te vaya muy bien, gracias. Creo que muchas gracias, Marcelo. Mucho estamos atentos, obviamente, a lo que va a pasar a contar del 1 de julio. Recordar que el 1 de julio se va a reflejar en el sueldo a fin de mes, en el sueldo, sino que más bien va a ser a fines de julio o a comienzos de agosto cuando le paguen su sueldo. Ahí el alza. Que te vaya muy bien, gracias, Marta. Muchas gracias, Marcelo, un gusto. Que esté muy bien. Un gusto. Bueno, Marta Meneses, la experta, ¿no?, de auditeris.com, entregándonos esta noticia, esta información y además una recomendación para que usted, señora, señor trabajador, y fundamentalmente quienes reciben el sueldo mínimo, tengan estén atentos, ¿no?, a lo que va a pasar desde julio en adelante, cuando suba el sueldo mínimo ya a 500.000 pesos base, ¿no? A 500.000 pesos base. Y a partir de ahí, por cierto, tengan también el tema de la gratificación legal, que también sube, a propósito de que sube el sueldo base, sube la gratificación legal, y recordar que es el 25% de su salario, si es que así está estipulado por contrato, en forma mensual. O, en su defecto, la distribución de utilidades a fin de año. Si no le paga la gratificación mensual del 25% de su salario, debe pagar las utilidades a cada fin de año, ¿no? Vamos a la pausa, Marito, y en algunos minutos vamos a estar en contacto ya con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Lo haremos vía telefónica dentro de un ratito más. Conversaremos con la ministra de Salud. Volvemos, no se vayan.